Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos una vez más a este canal Proyecto Chile. En esta oportunidad, este es un programa que va a ser grabado debido a que tengo algunos problemas con el internet, entonces si lo hago en vivo pudiese caerse la señal. Pero este es el tradicional programa que he realizado los últimos domingos, ¿m? Que le titulé como Cuestiones de Actualidad. Siempre hay algunas cosas que hablar y en esta oportunidad voy a hacer un análisis, como es de costumbre, somero de algunos temas que pasan en nuestro país. Pero como siempre, parto señalando cuáles son los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Se encuentra el canal de Iracundo TV, que también tiene su canal en Twitch, twitch.tv/iracundotv, twitch.tv/iracundotv. Asociado a Proyecto Chile, este canal colaborativo, se encuentra también Un Disidente, que tiene su canal de YouTube y se encuentra en Twitch, en twitch.tv/undisidente, twitch.tv/undisidente. Y quien les habla tiene dos canales donde pongo algunas discusiones que se realizan en nuestro Congreso Nacional, tanto las comisiones como a veces sesiones de sala, de temas que son de mi interés, y me encuentro en Twitch, en twitch.tv/hasta225, twitch.tv/hasta225. Partamos este programa con algunas de las noticias que se han suscitado el día domingo, 6 de febrero de este año, 2022. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, renunció a su cargo en medio de, entrecomilladas, polémicas, porque ocurre en medio de cuestionamientos por parte de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera que causaron su ausencia en el país mientras se registra la actual crisis migratoria, esto lo dice el medio de comunicación, en el norte de Chile. Ante ello, Alamán señaló que tales críticas no solo han distorsionado las actividades que ha realizado la Cancillería en el extranjero, sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político en circunstancias que la serenidad del mismo es lo que más favorece el mejor traspaso. En su lugar va a asumir la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia Torres. Lo que pasa es que Alamán había sido cuestionado debido a que se tomó sus días de feriado legal, como se dice en la jerga, durante todo lo que está pasando en Iquique sobre todo, pero nunca hay que olvidarse de Arica. Nunca hay que olvidarse de Arica con problemas de delincuencia en relación a, entrecomillados, migrantes. Nosotros aquí en Proyecto Chile los definimos como inmigrantes, pero ahora que uno lo reflexiona, y leyendo algunas otras opiniones, estos tipos que vienen a nuestro país, que entran por pasos no habilitados en algunos casos, o que vienen con visa de turista, y posteriormente se quedan en nuestro país, como pasó durante el gobierno de Michelle Bachelet, y este punto siempre es olvidado por los medios de comunicación tradicionales, y nunca se lo pregunta tampoco el presidente electo Boric, hace de que se esté viviendo este tema de que no se adaptan a la cultura de nuestro país algunos de ellos, o inclusive existen delincuentes. Y adicionalmente está el asunto de que todavía no está en activo, pudiésemos decirlo, la nueva ley de migraciones, debido a que no ha sido el reglamento aprobado por la Contraloría General de la República. Pero eso se los quiero comentar un poco más adelante. El tema con Alamán es que fue cuestionado debido a que estaba haciendo, entre comillas, lobby para ingresar a un organismo internacional. Bien, porque, como lo relató el jueves de esta semana recién pasada el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, él dijo que Alamán estaba en una reunión de trabajo como secretario general electo de la Secretaría General Iberoamericana. Entonces el tema está con que ya él está ejerciendo una reunión de trabajo mientras está en su periodo legal, y en realidad él tendría que haber estado en otros menesteres porque era el ministro. Esa era la situación que afrontaba Alamán, y algunos estaban incluso amenazando con acusaciones constitucionales. Pero finalmente él decidió dar un paso al costado. Eso nunca se sabe si fue él o fue el propio presidente Piñera el que le dijo ya,
váyase de aquí, váyase del ministerio, y eso siempre queda en la nebulosa. Eso es lo que uno puede acotar acerca de este asunto. Alamán señaló que este era su entrecomillado fin de carrera política. También hubo el análisis que realizó la que va a ser ministra de Boric en esta cartera, que quiere trabajar por una cancillería presente de cara a problemas de la ciudadanía, defensa de intereses de Chile en el mundo que exige atención exclusiva y que ellos se van a abocar a tiempo completo. Eso es complejo de saber, nunca se sabe a tiempo completo si trabajan o no trabajan los ministros. ¿Bien? Otra cuestión que también quiero acotarles es que Cooperativa muestra el hacha al relacionar esta noticia con las reacciones del mundo político, debido a que ponen aquí, le falló al país. Esto es lo típico, ponen en el titular el editorial del medio. Bien. Por ejemplo, el diputado Iván Flores dijo que el presidente Piñera, él le achaca a Piñera que él finalmente fue el que le dio el portazo a Alamán, y que debió haberlo hecho desde el primer momento en que se suscitó esta cuestión. Tomás Hirsch declaró que es surrealista la renuncia de un ministro que era inexistente, agregando que se fue de entre comillas vacaciones a España, y Iván Moreira aseguró que esto responde a una persecución política por parte de la izquierda, lo típico de la derecha. Pero Moreira acotó más cosas en sus alocuciones de verano, pudiésemos decirlo así, que siempre lo dejan allí en la UDI de vocero en estas fechas, que ojo con que no se dé vuelta la tortilla y que durante el gobierno de Boric algunos sean acusados del mismo modo como fue acusado Alamán por hacer esto, ¿ya? O por todas las acusaciones constitucionales que han pasado durante el gobierno de Sebastián Piñera. En fin, el ex canciller Heraldo Muñoz planteó que Alamán debió haber renunciado antes para separar su elección personal al cargo de secretario general de la CEGIP de las prioridades de la política exterior. Por lo tanto, él cree que es inexplicable todo ello. Bien. Alamán es un personaje, ¿ya?, que muchos dicen que abandona, porque esta no es la primera vez que abandona un cargo para irse a otra cosa. Pero yo en general considero de que hay mucho tejado de vidrio, porque el que no haya cometido una actitud como la Andrés Alamán en el mundo de la política tiene que lanzar la primera piedra, ¿ya? ¿Por qué hablo yo de esto de que ya él está de vacaciones, no está atento a la contingencia e intenta asegurarse en un cargo? ¿Ya? Porque lo he relatado también en otros videos que futuros ministros del gobierno de Gabriel Boric hicieron algo parecido durante la elección. Le hace Giorgio Jackson, Camila Vallejo o el propio presidente Gabriel Boric, ausentándose de muchísimas sesiones a lo largo de lo que va de este año 2022 y parte de la campaña, sobre todo de segunda vuelta presidencial, aprovechando ese tipo de resquicios. Entonces, a ellos no se les puede achacar que tuvieron abandono de deberes, es decir, hay mucho tejado de vidrio. Y una cuestión que también quería acotar para finalizar este punto de la mala cuestión de Alamán, porque también hay que decirlo que el mal de otros es como el consuelo de tontos, es de que finalmente muchas personas hacen cosas similares a este personaje. Es decir, se toman vacaciones de su trabajo para intentar meterse en otro, ¿ya? Eso como para finalizar desde el punto de vista de las críticas que se han suscitado debido a esta, entre comillas, conducta de este personaje, ¿ya? De todas maneras, dado que él señaló que era el final de su carrera política, yo lo voy a recordar siempre por algo positivo, pudiésemos decirlo, de este modo. Él, durante la tramitación de un proyecto de ley, que era la ley Gabriela, ¿ya?, él hizo una muy férrea defensa de lo que es la igualdad ante la ley, ¿ya? De hecho, yo les voy a dejar la intervención que realizó por escrito, ¿ya?, que está en el sitio web de nuestro Senado, en la descripción de este mismo video. Bien, porque
la ley Gabriela, que es la que tipifica el femicidio en nuestro país, tiene una implicancia para el pololeo, en el cual existe esta suerte de agravante e inclusive que no pueden tener algunos beneficios que tienen todo tipo de delincuentes, solo en el caso de que un hombre asesine a su polola. ¿Ya? Existen distintos tipos de casos que lo relata Alamán en esa intervención cuando él fue senador, ¿ya? Que finalmente solo el tiempo dirá que él está en lo correcto bajo mi óptica, ¿ya? Solo el tiempo dirá eso. Pero bueno, ¿quién vio el mañana? También pudiésemos decirlo así. Y eso abre una total discusión. Entonces, para terminar con algo que yo considero positivo y que mucha gente considera, entre comillas, negativo, ¿ya? Por eso les voy a dejar para que tengan una óptica de cómo fue ese debate, ¿ya? Denominada como Ley Gabriela. Después fue muy criticado Alamán por quienes impulsaron esa ley, ¿ya? Sobre todo por el padre de Gabriela, pero bajo mi óptica es tan contundente lo que él destacó en esa oportunidad que las críticas simplemente son por faltas de argumentos, ¿ya? Hizo muy bien en esa ocasión esta persona la defensa a la igualdad ante la ley, ante hechos que son de verdad terribles, como son tipo de asesinatos en una relación que no importa si es pololeo o matrimonio, etcétera. En esa ley se intentaba homologar ello, pero quedó en el tema del pololeo de manera desbalanceada, ¿ya? Y eso pudiésemos hablarlo también en alguna oportunidad al respecto, ¿ya? Eso con este tema de Alamán y su abandono en la carrera política. Aunque nunca se sabe, porque un político solamente deja la política cuando está en el cajón. Eso es lo que se dice también en determinadas circunstancias. Bien. Otra cuestión que quiero aclarar, cambiando radicalmente de tema, tiene que ver con un asunto que tratamos en un video anterior la semana pasada. En un hecho inusual, la Corte Suprema busca aclarar alcances de fallo por toma en Viña del Mar. El contexto se los mencioné en un video, el contexto ya se los mencioné en esa oportunidad, en el video anterior. ¿Y qué fue lo que pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? Que el máximo tribunal intenta explicar que el fallo, donde se incluyó a los dueños del terreno, no era para que ellos sean quienes solucionen el conflicto, sino para entregarle legitimación ante la administración y garantizar que sean informados y consultados de todas las gestiones necesarias para que se restituyan sus terrenos y puedan exigir ante las autoridades competentes una solución a su problema, ¿ya? Porque muchas críticas trajo esto, e inclusive hay una muy relevante que hizo el periodista, aunque no tiene el título como tal, sino que es abogado, Tomás Mochati, a la Corte Suprema, en un video que yo recomiendo que todos quienes vean este mismo lo puedan consultar, para no decir la palabra vean muchas veces, que es que la Corte Suprema se incorpora a la revolución, ¿ya? Y otros asuntos. Y es muy acertado bajo mi óptica el análisis que hace en torno a esta suerte de incorporación, ¿ya? Porque es increíble lo que se suscitó, e inclusive él desliza que pudiesen ser sancionados estos jueces por esta resolución, con el delito de prevaricación, es decir, de que ellos están no siendo imparciales y no cumpliendo las leyes en específico. Bien. De hecho, aquí destaca muy bien el porqué de esta situación en torno a lo de la propiedad privada, ¿ya? Que también está en cuestión por parte de la Convención Constitucional. Y hablando también de la Corte Suprema, en el diario La Tercera destacan que existió una suerte de supremazo
contra los entrecomillados antivacunas. A mí no me gusta decirles de ese modo porque es mejor decirles escépticos de las vacunas. ¿Ya? El Poder Judicial impedirá el ingreso a tribunales de quienes no tengan el pase de movilidad. ¿Bien? Esto fue votado por los jueces no de manera unánime, sino que de los 14 supremos presentes a la hora de firmar este acuerdo, Gloria Ana Chevesich lo votó en contra. La magistrada fue la única jueza que manifestó su disidencia y lo hizo haciendo alusión a que la Corte Suprema no podía exigir un requisito mayor a lo que estipula la normativa sanitaria emanada desde el Ministerio de Salud. Bien. Obviamente, hasta ahora existe la voluntariedad de la vacuna, y de hecho siempre menciono un video que tengo en mi canal Asuntos Comisionados donde Enrique París destaca por qué la vacuna no es obligatoria, sino que es voluntaria. ¿Ya? Y algunos creen que eso pudiese cambiar en el futuro. ¿Ya? ¿Quién lo sabe? De hecho querían hacerlo hasta por ley, pero finalmente eso no prosperó por ahora. Hay que ver si en el nuevo ciclo político que va a empezar el 11 de marzo van a insistir con un proyecto de ley que sea de ese tenor, es decir, de que las vacunas sean obligatorias, y sobre todo esta del tema del COVID-19, o de la COVID-19 mejor dicho, la COVID, porque es la enfermedad COVID-19. Bien. En fin. Entonces eso con nuestro Poder Judicial, ¿ya? Que tiene abiertos algunos frentes, y está todo el tema enlazado uno con el otro con la Convención Constitucional. ¿Ya? Otro asunto que quiero hablar con quien escuche este video, acotar, es el siguiente. Como les mencioné al principio, el gobierno retiró el reglamento de la Ley de Migraciones de Contraloría y después lo reingresó. ¿Ya? Según la información que tiene Néstor Aburto aquí de BioBioChile.cl, 9 de los 190 artículos que son parte del reglamento presentaban observaciones de fondo, y en algunos casos los problemas eran graves. Por ende, el documento habría estado listo para declararse como ilegal. ¿Ya? Y había uno en específico que tenía que ver con un detenido por ingreso ilegal que solo podía ser visto por la policía y no por otras instituciones como la Defensoría de la Niñez o el INDH. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos 9 artículos son en el tenor de satisfacer lo que opinan, ¿ya?, estas instituciones en específico, ¿ya?, para hacer más compleja la expulsión de algunos personajes que ingresan por pasos no habilitados o que no tienen la visa como corresponde, o inclusive que cometen delitos en nuestro país de otro tenor. ¿Ya? Porque con los muchachos siempre decimos lo mismo. Tanto entrar por pasos no habilitados como que la visa se te venza, ¿ya?, sobre todo la visa de turista, se te venza y pretendas quedarte en nuestro país, ¿ya?, debiese de ser considerado un delito sumamente grave. ¿Ya? Y lo que quería mencionarles también, y que ahora me acordé, es de que estos personajes que ingresan por paso no habilitado, todo lo que hemos hablado, estos que serían ilegales, ¿ya?, serían, entre comillas, migrantes, debido a que ellos pretenderían volar hacia Estados Unidos, porque Chile tiene por ahora un convenio más expedito de poder ingresar a ese país. Y ahí sí serían catalogados como migrantes. Su destino final sería el sueño americano. Pero eso que lo escuché en algunos lados suena como muy utópico, debido a que, dado que el gobierno de Gabriel Boric no sé si tendrá una buena relación con los norteamericanos, ¿ya?, de Estados Unidos, esos temas que actualmente tiene nuestro país con el país yanqui, si se puede decir de ese modo, pudiesen cambiar en el futuro. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Y de hecho, el presidente electo Gabriel Boric destaca en una de sus entrevistas que hizo en el transcurso de la semana con políticos afines. No recuerdo si fue con Pablo Iglesias, me parece que no fue con Pablo Iglesias, sino fue con el otro, con Mujica, en una radio
uruguaya, que parte de la responsabilidad de lo que sucede en Venezuela no sería solamente de Nicolás Maduro, sino también sería de este Estado norteamericano, ¿ya? Una declaración sumamente desafortunada que realiza una vez más este personaje, que quién sabe si después se va a dar otra voltereta y va a cambiar de opinión al respecto, ¿ya? Esa declaración también la voy a dejar abajo en uno de los links de la descripción de este video. Bien. Entonces habrá que ver qué pasa con este tema del reglamento de la ley de migraciones, porque el gobierno ya lo reingresó el día jueves 3 de febrero, y le hizo esas, entre comillas, correcciones. Entonces habrá novedades en el futuro con relación a este asunto. Bien. Eso con el tema de la ley de migraciones, que todavía no puede estar en vigencia, porque esto del reglamento está en un artículo transitorio, que solamente puede estar en vigencia cuando el reglamento ya esté oleado y sacramentado, por decirlo mal y pronto. ¿Ya? Y ahora vamos a adentrarnos en cuestiones de la Convención Constitucional. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso a las aventuras y desventuras de esa corporación. La primera de ellas tiene que ver con la siguiente: la renuncia de Lorena Peñán, que era la directora de comunicaciones de la convención. Ella ejercía como directora de la Secretaría de Comunicaciones y renunció al cargo con una carta en la que acusó a la convención, en realidad más que a la convención, a la mesa de la convención, de no intentar desarrollar un plan comunicacional a la altura de la instancia y que no hay un presupuesto adecuado para ese ítem, responsabilizando al actual a cargo de la presidencia, como me gusta decir a mí, para no decir la palabra presidenta, porque son todos presidentes bajo mi óptica, María Elisa Quinteros. ¿Ya? La carta la pueden leer acá. Es bastante que habla por sí misma, pudiésemos decirlo, bastante decidora, y que dice que el proceso pudiera llegar a tener la experiencia colombiana y el Brexit. Yo les soy sincero, aquí todos los que colaboramos en Proyecto Chile votamos rechazo a todo esto que se está suscitando en la actualidad en la convención. Bien. Sin embargo, la mayoría de las personas optó por el apruebo, ¿ya? Eso es algo totalmente legítimo, no hay problema con ello, ¿ya? Otros tendrán problemas con eso, ¿ya? No es porque la gente que votó apruebo sea inferior a la gente que votó rechazo desde el punto de vista intelectual, ni muchísimo menos. De hecho, hay mucha gente del rechazo que votó rechazo simplemente por que era y le nacía desde la guata. Otros creemos que tuvimos una reflexión mayor al respecto, ¿eh? Pero esto es natural que pasen en este tipo de procedimientos que son más bien emocionales, porque también hay que decir de que la mayoría de la gente pudo haber aprobado de manera visceral, ¿ya? Eso hay que comunicarlo y hay que expresarlo, ¿ya? Y toda la gente puede cambiar de opinión, o sea, nadie vio el mañana, ¿ya? Eso es algo muy, muy interesante de acotar, ¿ya? Nadie es superior a nadie por haber aprobado una cosa u otra, ¿sí? Haber votado una cosa u otra. Bien. Y el tema del déficit del presupuesto, ¿ya? De un presupuesto inexistente, yo la verdad, ¿ya? No sé a quién se está refiriendo acerca de eso. No sé si se está refiriendo al gobierno de Sebastián Piñera, porque también hubo bastantes críticas acerca de que no le entregaban plata. Acordémonos del principio, de que el presupuesto era insuficiente, como dice Villegas, ¿ya? Pero ella destaca que por sobre todo existen factores directamente dependientes del comportamiento de los constituyentes de la mesa directiva y en especial de Quinteros, ¿ya? Y es interesante también ver a personas que no piensan como uno en torno a esta situación y por qué ella tomó esta decisión. Porque muchas personas consideran que, a pesar de que no piensen como ella,
porque claramente tendrá un pensamiento de izquierda o de centro izquierda, como la inmensa mayoría de la convención, ¿ya? Ella debe tener razones fundadas para haber dejado este cargo. Y algunas de ellas, ¿ya?, pudieran ser vistas en este medio que se llama Contexto, plataforma contexto.cl, que está ligada a Espacio Público, ¿eh?, que también, hay que decirlo, tuvieron un sesgo importante durante el transcurso de la pandemia en contra de lo que hacía el gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Por eso es interesante ver esa mirada como desde dentro de qué es lo que piensan los que votaron a prueba, ¿ya?, o los más comprometidos con la causa del apruebo, ¿ya? Y lo que nos destaca este medio, por decirlo de un modo u otro, ¿eh?, aparte de lo típico que hacen, por ejemplo, Cooperativa, entre otros, de poner adjetivos calificativos a una suerte de noticia, ¿ya? Yo lo que hago más que todo en este tipo de programas es dar opinión, ¿ya? Estos son programas de opinión, algo de información, pero sobre todo opinión, ¿ya? Es que los problemas internos eran tan importantes y siguen siendo tan importantes que se destacan en que, por ejemplo, se trabajaba con extenuantes jornadas sin computadores ni teléfonos propios y con un ambicioso plan de comunicaciones que no siempre era mirado con buenos ojos por parte de los convencionales. Acá utilizan el neolenguaje que yo obvio claramente, que en su gran mayoría no han tenido experiencia en esta área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno ve este tipo de reacciones, ¿ya?, de gente que de verdad estaba comprometida con él y ve que se está haciendo mal el trabajo comunicacional, ¿m?, y que existe mala relación con los que son profesionales, ese es el asunto, con los que son profesionales de esto, como es el caso de Penjan y algunos otros más, cosa que después voy a decir que fue lo que dijo la actual encargada de la presidencia, que destaca que esto no es tan así, de este modo, ¿ya?, que no es tan mala la relación, ¿ya?, es que no se tiene dimensión de eso, porque en la actualidad los convencionales es como que le hablan a su barra brava. Ellos solamente utilizan medios propios para difundir sus ideas, ¿ya?, y no les gusta lo que ellos definen como la prensa burguesa. Esa es la cuestión, ¿ya? Entonces nos vemos algunos convencionales yendo a los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, no sé, Canal 24 Horas o CNN Chile, porque no quieren ser ni siquiera cuestionados al respecto, o quedan mal parados, como también lo voy a reflejar en una noticia un poco más adelante, ¿ya? El trato con la prensa ha sido muy malo. Acordémonos también de que ni siquiera les dejaban entrar a algunas circunstancias donde, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se pasean como Pedro por su casa algunos periodistas, ¿ya? Existe un hermetismo importante y algunos convencionales se creen más del hoyo del queque de lo que son, en verdad. Y el punto crítico, según muchísimas fuentes que he visto yo, es el asunto de la consulta indígena, ¿ya?, que para Penjan y algunas otras personas era un proceso que tenía que ser hecho de otro modo para que este pudiese ser llevado exitosamente, ¿ya?, sobre todo en el caso de su difusión, ¿ya? Esa es la situación, ¿ya? Esa es la cuestión. Bien. Y María Elisa Quinteros, que es la encargada de la presidencia, ¿ya?, dice de que no existe tal crisis y que hay 14 funcionarios en comunicaciones, ¿ya? En fin, esta parece ser una pelea menor, bien, pero desnuda muchísimas de las falencias que ha tenido internamente la Convención Constitucional y que no le pueden achacar al gobierno de Sebastián Piñera como intentaron hacerlo en un principio, sobre todo durante la directiva de Loncón y Baza. Bien, estos tienen problemas y de hecho pasó lo de Ignacio Walker con el plan B. Hay huestes progresistas un poco más de centro izquierda que están nerviosos con el tema de la Convención Constitucional, están pensando inclusive en planes B. El plan B para algunos será la constitución que mandó Bachelet al Congreso Nacional antes de irse, ¿ya? En fin, quién lo sabe, ¿ya? Y a propósito de la convención, acá destacan que 78 iniciativas populares van a ser discutidas en ella. Voy a dejar también este link abajo, ¿ya? Uno de los más relevantes, ¿ya?, bajo mi óptica, de los primeros 15 que aparecen acá en la pantalla,
tiene que ver sobre todo con el asunto de libre derecho sobre la propiedad privada. Eso es muy importante y tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente con el tema de la Corte Suprema. ¿Ya? El que tuvo más votos es Con Mi Plata No, que es con relación a los fondos previsionales. ¿Ya? Y hay otros también asuntos que son tanto bien curiosos, un tanto curiosos, como por ejemplo el tema de la cannabis o el tema de la ley del aborto. Pero si tú te vas a las 10 primeras, hay poco de solidaridad y poco de lo que pregonan los constituyentes. Mucha cosa individual, pudiésemos decirlo, porque finalmente el tema del aborto, una decisión individual, cannabis también es una decisión individual, las confesiones religiosas, hasta eso es individual, el derecho a la vida también sería individual, ¿ya? Un poco el tema del agua y los derechos de la naturaleza y todo eso, pero es un poco nomás, también, ¿ya? En cambio, por ejemplo, está en el lugar número 15 el denominado como derecho a la seguridad social, ¿ya? También hay asuntos con los animales, primero las víctimas, entre otros. Son 72, pero estos son los 15 más votados, más apoyados. Bien, en fin con esto. Vamos a ver si la convención cambia su modo de hacer las comunicaciones. ¿Por qué? Porque igual es interesante ver cómo se van a manejar en torno a ello, ¿ya? Más allá de lo que uno opine o no acerca del fondo del tema. Esto tiene que ver más con la forma de hacer las cosas, ¿ya? ¿Y qué cuestión más quiero comentar al respecto? ¿Por qué los convencionales constituyentes tienen estos problemas de comunicación y dónde se ve más reflejado? Se vio reflejado en una entrevista que se hizo en CNN en Chile a la convencional Ivana Olivares. ¿Ya? Ivana Olivares estuvo en agenda económica con un muy buen periodista que se llama Nicolás Paut. ¿Ya? Muy buena entrevista le hizo a esta convención constituyente, que le pusieron acá como frase de cabecera, igual el medio no la dejó bien parada, porque dice: vamos a ir primero por la escondida. Convencional Olivares detalló cómo sería un proceso de nacionalización del cobre, ¿ya? Yo he estado viendo medios de comunicación chilenos, así, sobre todo de la entrecomillada derecha económica. Le hace sobre todo este programa que dan en Radio El Conquistador, que se llama Buenas Tardes Mercado, ¿ya? También está Buenos Días Mercado, y ellos están ahí hablando siempre del tema de la Convención Constitucional y de una comisión en específico, que es la que está llevando el caballito de batalla en las cuestiones que están moviéndole el piso, haciendo ruido en todos los medios de comunicación tradicionales, que tiene que ver con la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Bien. ¿Por qué? Porque hay alguna serie de iniciativas que han aprobado ellos en general y que son bastante dignas de destacar. Pues, por ejemplo, que se aprobó en general auditar todos los tratados de libre comercio vigentes y retirar a Chile del CIADI, ¿ya? Recordemos que Argentina también se retiró del CIADI, ¿ya? Obviamente la votación fue no de 2/3, ¿ya? Pero quién sabe si en el futuro, en el pleno, esto va a ser votado a favor o en contra. Eso está en el aire. Se están dando color. Pues el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿ya? Y Chile ha sido demandado ante este organismo en 2 oportunidades. Una fue con unos malayos, ¿ya? Y la otra tiene que ver con el tema de los fondos previsionales, de los retiros. Fue demandado ante este organismo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿ya? Ojo con eso, sobre todo con el tema de las rentas vitalicias y todo eso, ¿eh? Y los convencionales constituyentes no hallaron nada mejor de que plantear el retiro de esa organización de nuestro país. La argentinización de Chile, pudiese decirse de ese modo. Obviamente esto puede ser simplemente un punto político, como se dice en la jerga, un saludo a la bandera, pero hay que acotarlo sí o sí. Otra cuestión que también aprobó esta comisión tiene que ver con terminar con los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981. También se los voy a dejar abajo en la descripción de este video. Y la nacionalización de firmas mineras
Y por eso que estaba la entrevista a Ivana Olivares, que fue la que más impulsó esta iniciativa, ¿ya? De hecho, fueron tantas las críticas que recibió que inclusive abrió un hilo al respecto. ¿Por qué? Porque en esa entrevista ella deja en el aire muchísimas cosas. El típico error que cometen los políticos hoy en día sin importar el color, ¿ya? No son concretos a la hora de hablar y dejan muchas cosas a la libre interpretación, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice ella? Dice: he recibido mucha violencia. Esto ya la minimización de la violencia, como siempre hace parte de la izquierda. Estos días por mi entrevista en CNN Chile. Es desgarrador ver cómo las personas atacan a otras en redes solo por tener una diferencia política. ¿Ya? Sin embargo, me gustaría aclarar algunas cosas y reafirmar mi compromiso con la nacionalización. Dice: ratifico mi compromiso con dar este debate. Los chilenos, ya saben ya mi postura de no hablar de decir las y los, tenemos el derecho a discutir qué hacer con las riquezas de nuestro subsuelo. En democracia chilenizamos, luego nacionalizamos el cobre. La privatización fue impuesta a sangre y fuego. Hay algunos que dicen que eso no fue tan así. Y eso no ha sido discutido. Digo, creo que no fue tan así porque la entrecomillada privatización se produjo sobre todo después de que Pinochet se fue del poder. Eso lo dicen inclusive algunos de izquierda. No fue tanto durante el gobierno militar o dictadura, como usted prefiera. Tanto el destino de nuestras riquezas como el control público sobre los efectos ecológicos y sociales del extractivismo deben ser debatidos en la nueva constitución sin vetos. Uf, la cantidad de errores que comete, estaríamos toda la vida, no toda la vida, pero intentando muchísimo tiempo refutar cada una de las cosas que está diciendo. Invito a todos quienes quieran colaborar con este debate a articularnos para enfrentarlo juntos. No fue adecuado, acá viene su autocrítica, decir que empezaríamos por la minera escondida. Eso no está en la norma que presentamos. Eso fue parte del subconsciente. Eso es lo que ellos quieren y creen que pudiese suceder en el futuro si es que se aprueba esa norma. Esto me hace acordar a muchas cosas que dice Hugo Gutiérrez, que también comete ese error de ir a más allá de lo que de verdad puede ir. Eso no está en la norma que presentamos, como tampoco es correcto que la interpretación de lo que aprobemos en la Constitución dependa de los convencionales. Lamento esa confusión que produjo, claro, porque eso dio a entender. Dio a entender como que la Convención Constitucional iba a continuar y perpetuarse en el tiempo. En la entrevista, si es que la pueden ver bien. Chile tiene derecho a decidir sobre sus bienes naturales para alcanzar el buen vivir. Eso de Chile tiene es complicado, porque ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que sea, entre comillas, democráticamente o deliberativamente por parte de que uno elige a la persona y después a esa persona es la que toma esa decisión? Eso no es fácil de discutir porque hay derechos, ¿ya? Hay derechos que no dependen de mayorías, como por ejemplo el derecho a la propiedad, ¿ya? En fin. Queremos discutir los aspectos técnicos de la propuesta con todos quienes quieran colaborar, pero sin renunciar al horizonte de ser un país verdaderamente soberano. ¿Ya? Ahí lo mismo, ¿quién va a ser el que finalmente tome la decisión? ¿Ya? Bueno, acá le contestan, se pusieron nerviosos. Claro que se pusieron nerviosos. O nos pusimos nerviosos. Voy a ponerme ahí en el mismo saco. ¿Ya? En el mismo saco de las personas que están nerviosas porque se aprueban este tipo de cosas que les mencioné anteriormente. Bien. Y lo que tiene en relación a esto, con un personaje que ha aparecido ahí, ni siquiera a las sombras, sino hasta con voz de más. Hasta algunos convencionales hablan menos que este sujeto, que es el nieto chavista de Allende, que es quien asesora a Ivana, pero ni siquiera tiene un sueldo, no sé. Está media rara la figura aquí, que finalmente es Pablo Valenzuela Allende. ¿Quién es? ¿Y qué hace ahí? Él participó activamente en la sesión en la que finalmente fue aprobada en general la iniciativa de nacionalizar la industria minera. ¿Ya? Acá en el libro hacen una muy buena descripción de toda la situación. ¿Ya? Y de quién es este personaje en específico, que hay que destacar que no es convencional constituyente. Perdió en la elección. ¿Ya? Y finalmente está ahí metido en el tejimaneje de este asunto. ¿Ya? Eso con el nieto chavista de Allende. Bien.
Y otra situación más que hay que acotar acerca de la convención es que Arturo Zúñiga, el convencional, fue multado. ¿Ya? Fue multado con el 2% de su dieta por sus dichos durante una sesión del Pleno que les los mencionó a Marcos Barraza, ¿ya? Que, como dice el diario La Segunda, este es el articulador de la convención. ¿Ya? Zúñiga le dijo en su momento: lo que hace es un acto de mala fe, de pequeñez, de mezquindad, un acto de poca cosa, pero no me extraña porque usted es comunista. ¿Ya? Y aquí falta agregar una parte importante, por eso que en BioBio no hablan del 2%, por eso que partí por esta fuente de Radio Agricultura. De hecho, Zúñiga, en el programa Nuevas Voces de esta radioemisora, hizo su descargo al respecto, que él no le encuentra ningún sentido a que exista esa comisión y cómo es tratado los temas allí, el tema de la comisión de ética, porque según él no tiene ninguna validez, y por eso fue multado no con el 1%, sino con el 2% de su dieta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en su oportunidad Barraza acusó a Zúñiga de obstruir y entorpecer la convención por ausentarse a una sesión de la comisión de ética. Y eso fue lo que gatilló la reacción de Zúñiga, sobre todo porque él asegura que se ausentó por razones médicas de su hijo. ¿Ya? Y que no le extrañaba que Barraza fuese así porque es comunista, y sobre todo que lo que más molestó es que, como usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía como todo comunista, ¿ya? Eso fue lo que nos gustó, y eso es lo que fue considerado como degradante y que debe llamársele al orden, más allá de la multa, como explica Bárbara Sepúlveda, según la lógica de las convenciones constituyentes. Esto es realmente nefasto, o sea, una raya más para el tigre de la convención constitucional. ¿Cómo es posible de que por emitir esa opinión sea multado el señor Zúñiga? Entonces, pues, si decimos, por ejemplo, ya usted es capitalista, entonces como usted es capitalista, quiere empobrecer a la ciudadanía, entonces que diga eso también va a ser multado. No tiene ningún sentido esto, ¿ya? Y una noticia que también está relacionado a la convención constitucional tiene que ver con que Contraloría rechazó la petición de una convencional que buscaba completar el pago de beca ministerial con las labores del órgano constituyente. Esto nos destaca el diario La Tercera. En octubre pasado se conoció que la constituyente y médica Natalia Enríquez requirió un permiso sin goce de sueldo para ejercer sus funciones en el Pleno, pero además solicitó computar su tiempo de trabajo en la redacción de una nueva constitución como parte de la devolución de su beca de formación ministerial. El órgano administrativo determinó que no corresponde convalidar su labor, pues para el cumplimiento de la obligación se requiere que se cumpla en labores médicas y asistenciales. Otra raya más para la cebra, ¿ya? Hay que acordarse siempre que todavía le están pagando el sueldo a Rodrigo Rojas Vade. Y yo soy majadero en repetir este suerte de eslogan, pero la convención constitucional es solo Rojas Vade hasta que se vaya Rojas Vade, e inclusive tendría que Rojas Vade indemnizara en las arcas fiscales todo lo que le han pagado por no hacer nada en la convención constitucional debido a que lo pillaron en sus chanchullos. Rojas Vade es el fiel reflejo de la convención constitucional, y esto también es otra raya para la suma. Bien. Esta noticia hay que conocerla, aunque sean indignantes, ¿ya? Porque así uno puede formarse mejor opiniones acerca de otros asuntos, porque al final todo está relacionado con todo, ¿ya? Y por eso que gente como Penyam ve probable que exista un rechazo, ¿ya?, en el plebiscito de salida, tal como pasó con el Brexit o como lo que pasó en un plebiscito en Colombia acerca de un entrecomillado proceso de paz, como destacaba en su oportunidad el expresidente colombiano Santos, ¿ya? Y también habla de eso en la columna que les mencioné también en Mochati, ¿ya?, con el tema de la revolución y el tema de la Corte Suprema, donde le achaca mucha responsabilidad al juez Sergio Muñoz, ¿ya?, porque él sería uno de los principales responsables de ese mal fallo que estuvo en contra de la propiedad privada y que después intentaron enmendar, como les mencioné anteriormente.
¿ya? Y lo que él menciona, Mochati, es de que tal como las personas aprobaron por causas diferentes, ¿ya?, pudiera llegar a pasar que cada persona rechace por causas diferentes. Y yo lo quiero extrapolar con algo que mencioné en su oportunidad cuando fue esa entrecomillada marcha del 1.000.000 de personas. Que ese, entre comillas, estallido social que reflejan siempre los medios de comunicación tradicionales y que es plasmado como ícono en esa manifestación de 1.000.000 de personas, da lo mismo si esa cifra es así, pueden haber sido 500.000, 700.000, no importa, ¿ya? Porque después eso se reflejó en el plebiscito. Eran 1.000.000 de personas con 1.000.000 de problemas diferentes, y ese 1.000.000 de problemas diferentes lo querían canalizar en torno a una nueva constitución. Y eso solo el tiempo dirá si la mayoría va a estar de acuerdo con lo que salga para que exista esa nueva carta fundamental, y sobre todo si va a cumplir sus expectativas. Entonces por eso que Mochati viene a acota eso en este video. No vaya a hacer cosas, para finalizar este punto, de que el rechazo se produzca debido a que cada persona va a tener un motivo diferente para el cual rechazar, ¿ya? Y para no terminar tan lúgubre este directo, quiero acotar un tema que como una mala noticia puede transformarse en algo positivo, o que por ahora es positivo. Tiene que ver con lo que pasó el 5 de febrero, cuando un funcionario de la PDI repelió un robo a local en Chicureo, donde un asaltante murió y el otro se dio a la fuga, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede en torno a esta noticia y por qué quería comentarlas para finalizar este directo? Porque, dado la actualidad, no vaya a ser cosas de que este funcionario vaya a tener problemas más adelante. Al parecer no lo está teniendo, ¿ya? Al parecer no. Pero esto es como que se está un poco haciendo el trabajo, ¿ya? Lamentablemente pudiera llegar a ser porque fue en una localidad como Chicureo, que tienen muchas personas alto poder adquisitivo. Esto ojalá que se sucede también en regiones de nuestro país, ¿ya?, en regiones apartadas de nuestro país, y que se pongan este tipo de noticias del mismo modo, ¿ya? Porque el lenguaje es muy, muy importante, ¿ya? Eso es lo que pasa. Vamos a ver si lo van a intentar dar de baja a este funcionario de la PDI, ¿ya? Ojalá que no, pero finalmente él realizó su trabajo, realizó su labor. No he visto mayores cuestionamientos en la prensa alrededor de este asunto. Bien. Otros asuntos que no quise tratar en esta oportunidad tiene que ver, por ejemplo, lo que pasó con la persona en la fuente alemana, que repelió con un arma a delincuentes, a vándalos, ¿ya? No lo quise tratar en esta oportunidad, bien, tan detalladamente. Solamente quería concitar eso, de que son vándalos, ¿ya? Y no como en su oportunidad medios como Cooperativa decían no, que eran manifestantes. Eso de hecho lo mencionó nuevamente The Clinic, ¿ya? Eso de que eran manifestantes los que fueron a hostigar, que es muy importante esto porque, como mencioné en Twitter, va a existir un nuevo delito de hostigamiento, ¿ya?, si es que avanza en nuestro Senado y se ponen las pilas en ese tenor, ¿ya?, porque ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, y de hecho eso lo consigné en un Twitter, en un tweet, ¿ya?, en un Twitter diría un boomer. En fin, esto es muy, muy, muy importante de destacar. De hecho se los voy a mostrar eso de Clinic, a ver, de Clinic, con el tema de la fuente alemana. Acá, ¿ven? No han aprendido. Denuncian que dueño de la ex fuente alemana disparó perdigones contra manifestantes, no vándalos, luego que intentaran saquear el local. ¿Bien? Al final sí les mostré la noticia, pero con una fuente nefasta, ¿ya?, como este caso fue de Clinic. Por eso que es muy importante el lenguaje en este tipo de circunstancias y bueno, y en todo tipo de temas. Bien. Entonces eso.
Para finalizar este directo, nuevamente mencionar los canales que se encuentran asociados al Proyecto Chile. El canal de Iracundo TV, que tiene su canal en Twitch, twitch.tv/iracundotv. El canal de Un Disidente, que también se encuentra en Twitch, twitch.tv/undisidente. Y yo estoy en dos canales, uno que es Asuntos Comisionados y el otro que es Comisionando Asuntos. También me pueden encontrar en Twitch, en twitch.tv/hasta225. Entonces también quiero acotar que muy probablemente el próximo video, como se puede decir, dife directo, también va a ser de este modo, porque el fin de semana no voy a poder realizar esta actividad. Y que siempre es importante que revisen tanto las listas de reproducción, ¿ya? Las listas de reproducción de nuestro canal Proyecto Chile, como de todos los canales asociados, tanto Iracundo TV como Un Disidente, y el Twitter de Proyecto Chile, ¿ya? Que se llama @canalproyecto, donde estoy subiendo algunos extractos de Congreso en resumen de algunos de los tan interesantes temas que aparecen en nuestro Congreso Nacional. Son videos que duran menos de un minuto, o sea, ahí véanlos con total calma. También pueden ver el link que está abajo, acá que es el donde aparecen las fuentes de este video, que está en YouTube. Y también aparecen obviamente más temas y diversos asuntos. Esto es todo lo que tengo que decirles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Muchas gracias y hasta luego.